Hola, muy buenos a todos, yo soy el Rey Altair y os traigo un nuevo vídeo del Rome 2 Total War. Vamos con la repetición de batalla 1 versus 1, nos la manda un suscriptor, el Zorro Rojo, o sea, el Águila Roja, que va con Roma. Y vamos a verla porque ya nos podemos fijar aquí que, fijaos, esto es un combate de calidad de unidades. Roma tiene pocas pero son buenas contra unidades más malas, o sea, calidad contra cantidad. Vale, empezamos aquí. Vamos a ver el ejército romano y como vemos aquí ha optado por cortes evocati en el centro de la formación. Bastantes, he contado unos 4, 5 aquí. Estos son legionarios. Entonces, detrás, en el flanco tiene triarios, legionarios detrás, arqueros y auxiliares, un total de 2. Caballería pretoriana, o sea, unidades de élite, fijaos, evocatis, caballerías pretorianas, triarios, los más veteranos. Y nos fijamos aquí también que el mapa tiene una montañita, ahora está escalando para llegar a la cima. Si consigue tener la ventaja del terreno será muy importante. ¿Qué más tiene por aquí? Tiene caballería pretoriana, 2 de caballería pretoriana, caballería totalmente de élite, Entonces vamos a avanzar un poquito, incluso voy a poner más marcha hasta que se vea el ejército de Coloquia. Ahora se empieza a ver, vamos a verlo. Y se compone de opolitas de estos... No, estos son nobles Coloquias, estos son más buenos. Estos son opolitas normales, a ver, 80 de armadura y los otros 105, fijaos, la diferencia. Más potencia en el flanco izquierdo. Aquí otros opolitas normales. Y aquí esto es más cutrecillo. Montañeses, bastantes montañeses. Un total de 4 montañeses. Esto para rodear puede hacer mucho daño. Entonces tiene bastante caballería también. Caballería de ciudadanos, o sea, normalita. Toda 3 de caballería de ciudadanos. Los ha puesto en posición de esto en diamante. Y voy a poner pause porque veo que ya empiezan cargas. En el flanco derecho de Coloquia, infantería con hacha y infantería con hacha de Carly. Todos son de Carly menos una, o sea, es bastante potente esta. Lo más fuerte que tiene Coloquia es esto de aquí. Aquí está reaccionando nuestro suscriptor con legionarios. A ver, porque aquí también está cargando, vamos a ver las cargas. Está cargando contra los opolitas. Yo quizá no haría esto, porque sí que la espada gana la lanza, pero los opolitas son tanques. Fijaos aquí que lo vuelve a hacer entre los bosques de palmeras. Le lanza los pilums. Aquí ya no lo hemos visto, pero allí sí. A ver, vamos a ver la carga de estos de aquí, por ejemplo. Una buena carga. Empiezan a luchar. Y lo que os decía, los opolitas aguantan muchísimo. Es una unidad tanque. Yo quizá los hubiera ignorado un poco y hubiera mandado una hacia aquí. Pero bueno, aún le quedan los triarios, así que con esto podría entretener totalmente estos montañeses. Ya veremos cómo lo hace. Parece que se está colocando aquí para protegerse en el flanco. Vale, aquí fijaos, ha mandado triarios y legionarios. También fijaos aquí, ha hecho un buen rodeo, está cargando con la caballería pretoriana por el flanco. Lo que iba a decir aquí es que esto es muy potente, las hachas estas, pero claro, si carga por el flanco, fijaos que rápidamente las infanterías con hacha están huyendo. Si se carga esto, ha ganado la partida, tíos. Sin embargo, fijaos aquí que tiene el pendiente en contra, aquí Roma. Pero bueno, lo que decíamos, gracias a las cargas corteras de la caballería, yo creo que aquí le va a salir bastante bien. Sin embargo, esto de aquí, fijaos que está ganando, o sea, va a tardar mucho, pero si no hay más cosas involucradas, Roma tiene que ganar seguro estos combates. Espada contra lanza, tiene que ganarlo. Aquí lo que habíamos dicho, los montañeses están rodeando los triarios, pero es que estos triarios son muy buenos, fijaos que aún están ganando, y si se meten en cuadrado es que lo pueden ganar perfectamente. Y aquí han entrado en combate las caballerías. Caballería pretoriana contra 2 de caballería de ciudadanos. Y fijaos que de momento está ganando la caballería pretoriana. Lo que decíamos, la calidad de la caballería pretoriana va a ganar en este caso, o parece que está ganando, a las caballerías ciudadanas, que son unidades un poco más cutres. Los triarios ya se han puesto en cuadrado, como hemos dicho antes. Y fijaos que de momento combate unidad ganando. 3 contra 1 y la calidad de estos triarios está ganando. La línea la está ganando también Roma, fijaos aquí, algunas con combates igualados, pero están ganando.
Estas unidades tanque aguantarán muchísimo, pero a la larga tienen que perder si Coloquia no consigue hacer cargas por la espalda. Sin embargo, Roma sí que lo había conseguido, hacer cargas por la espalda. Ha tocado bastante estas unidades de Carly, que fijaos que están perdiendo. Pero ahora, al meterse por aquí detrás, le ha pillado el general de Coloquia. Aquí también está la caballería pretoriana, que aún está ganando. Fijaos, está derrotando una unidad de proyectiles juntamente con una de caballería de ciudadanos y le está saliendo bastante bien a este nuestro suscriptor. Aquí acaba de hacer una carga por detrás de las infanterías de Nacho Carly con el legado, y aquí se va a cebar y va a derrotar esta unidad. No sé lo que va a tardar. Aquí está, fijaos cómo lo está derrotando. Estas hachas de aquí, Coloquia debería haberlas movido y atacar, ahora parece que lo hace. Pero ya es tarde porque ha derrotado estas otras unidades Roma. Muy bien empleado por aquí, nuestro suscriptor Águila Roja. Aquí veis que se va moviendo y va a cargar hacia el general de Coloquia. Si consigue derrotarlo, será un buen win. Y fijaos, cómo aún están aguantando los nobles Coloquias contra Roma, Ya os lo he dicho, esto lo va a perder Coloquia, pero aguantan muchísimos, que vean toda la partida luchando estas unidades. Sin embargo, aquí la guardia pretoriana está saliendo victoriosa, unidad ganando, está derrotando una, solo va a quedar otra. O sea, la calidad de la caballería pretoriana se está alzando victoriosa. Aquí los triarios parece que están en combate igualado, pero de momento aguantan y estos montañeses no consiguen, fijaos, está perdiendo uno, están perdiendo dos y los otros con combate igualado. El combate de generales aquí parece que está perdiendo el general este. Aquí está perdiendo una caballería pretoriana también Roma. Pero aquí tiene dos de libres, una perdiendo y el legado, que es el que está marcando la diferencia y está ganando en esta ocasión. También tiene los proyectiles disparándole. Así que probablemente esto, si consiguen hacer derrotar este general, va a ser un buen. Fijaos que ya empezaban a parpadear los hoplitas. Cuando esto caiga, si avanzan las cortes de Bocati, está ganadísimo ya esto. Aquí en buen rodeo de Coloquia, fijaos que le he tirado pinos por la espalda de los legionarios y esto debería perderlo rápidamente. Pero bueno, no pasa nada porque mientras está entretenido con esto, Roma va a ganar la línea. Fijaos aquí cómo lo está derrotando ya. A la que se ha terminado la habilidad del general. Además creo que se ha muerto el general. No lo veo, diría que está muerto, pero no veo que lo ponga. General muerto, así está. Y Roma empieza a tener unidades libres. Puede empezar a hacer rodeos. Aquí se está moviendo, supongo que después cargará. Aquí también está cargando con el general. Y la caballería pretoriana, que acaba de eliminar al final estas caballerías de ciudadanos. Los triarios también están empezando a triunfar. Fijaos aquí, ha derrotado una unidad, está derrotando las dos que faltan. Y estos triarios se han cebado, fijaos, 224 bajas, impresionante. El otro flanco, que Coloquia está un poco mejor. Fijaos aquí, que está reagrupando las tropas. Ahora va a atacar también Roma, le he lanzado pilums, aunque creo que no le ha salido bien, no ha tirado los pilums. Pero bueno, aquí ponen los triarios en cuadrado también. Esto le va a aguantar muchísimo, además tiene proyectiles que le pueden ayudar. Roma opta para mandar todas las unidades para aquí, que también tiene algunas de vivas Coloquia. Y está empezando a derrotar las que faltan, está vacilando todo el ejército de Coloquia. Solo le aguanta el otro flanco. Y fijaos de estos triarios, madre de Dios, lo que se han cargado. Aquí está, empiezan a huir estas unidades. Vamos a ver el otro flanco, que parece que aún tiene algo. También está con los triarios con cuadrado. Aquí está perdiendo con contundencia, normal, porque hay hachas de Carly. Las hachas de Carly tienen mucha perforación de armadura. Fijaos aquí. Y ahora los proyectiles empiezan a hacer focus aquí a las hachas de Carly. Y es que ya no le queda nada más Aquí tiene unidades desperdigadas, pero si no las mete por aquí, por moral, ya se van a ir solas. Y a ver, vamos a avanzar un poquito más rápido a la velocidad. Y vemos los triarios cómo van defendiéndose en formación cuadrado. Este de Coloquia también podría haber movido y cargar por detrás, pero ya es demasiado tarde, la moral se les va. Y victoria costosa para nuestro suscriptor. Muy buena batalla, Águila Roja. Nos sirve aquí para ver que la calidad puede ganar a los números. Y bueno, vamos a ver las bajas. Ha hecho 1935, ha hecho una muy buena victoria. Fijaos que su enemigo solo 951, le supera de casi 1000 bajas.
Ha triunfado muchísimo con las caballerías pretorianas, incluso el legado. Fijaos las cortes evocatis, que todas pasan de 150 excepto esta, pero tampoco 106 está muy bien. Y los triarios, fijaos aquí, 267, qué barbaridad. Y los legionarios normales, estos de aquí, han conseguido 200 bajas. Muy bien jugado. Coloquia, le destacan las hachas de Carly, estas que hemos dicho, no todas. Y el general se ha salvado aquí. Y poca cosa más, muy bien jugada por nuestro suscriptor. Si os ha gustado, recordad darle like, suscribiros si no estáis o comentar cualquier cosita que apoyéis muchísimo el canal. Nos vemos en un próximo vídeo del Rome 2 Total War.